Y después de estos comerciales, nuevamente retornamos a la llave de los secretos. Esta noche nos acompaña nuestra querida amiga, compañera, hermana de batalla, Juliet Paulina Jaramillo. Juliet, buenas noches. Hola David, muy buenas noches para ti. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Buenas noches a todos los televidentes. Como siempre, muy contenta de estar compartiendo con ustedes información para la vida, información para aprender a vivir, para aprender a relacionarnos, para ser cada vez más conscientes y más despiertos de lo que es nuestra realidad. Para hoy también tenemos un tema muy especial con Juliet, como siempre esos temas de interés que nos mueven, que mejor dicho, estamos ahí, pero también los vamos a invitar para que descarguen la aplicación en su teléfono, smartphone, lo que usted quiera, la aplicación de UNETV. Va a su smartphone, va al Play Store, descarga la aplicación de UNETV y allí va a buscar el canal CNC y desde su celular va a poder ver este programa. Bueno, Juliet, el tema para hoy es... Los ciclos de la vida. Los ciclos de la vida. Bueno, contémonos un poquitico a la gente en qué consisten los ciclos de la vida. Bueno, los ciclos de la vida son simplemente etapas en la que de una u otra forma vamos desarrollando ciertas personalidades de nuestro ser. Resulta que para ser conscientes hay que despertar a esta realidad, ¿cierto? Cuando estamos viviendo ciertos momentos de la vida que se dividen por etapas o por ciclos en los años, ¿cierto? En los años que vamos cumpliendo, el objetivo es ir siendo consciente de qué estamos experimentando en ese ciclo que estamos iniciando o cuando estamos en el medio o cuando estamos finalizando un ciclo. Recordemos siempre que hacer duelo, que lo hemos hablado en otras ocasiones, es cerrar un ciclo con el aprendizaje de cada experiencia, ¿cierto? Entonces, cuando somos conscientes de cuáles son los ciclos de la vida, cada cuántos años se da un ciclo, qué se debe vivir en cada ciclo a nivel consciente, y si bueno, ahora ya estoy, por ejemplo, por el cuarto ciclo de la vida, ¿en qué me sirve tener esta información? Entonces vamos a ir desarrollándonos cada vez más en cuanto a nuestro ser, a la conciencia de estar aquí y sobre todo el para qué estar aquí, que es lo importante. Bueno, ahí me surge una inquietud cuando hablamos de esos ciclos de la vida. Bueno, vamos a ver si es lo mismo o no es lo mismo. Se dice que a medida que vamos avanzando en edad, por decir algo, cada 7 años una etapa de mi vida se muere. Exactamente. Y surge otra. Son ciclos de 7 años, el maravilloso 7. Entonces son los mismos. Exactamente, son ciclos de 7 años, el maravilloso número 7, que el 7 siempre simboliza, desde numerología el significado del 7 es la perfección, sí, ¿cierto? Sí. Es la perfección y la conexión con el universo. Correcto. Pues acá estamos hablando de ciclos de 7 años, más sin embargo son aproximadamente 10 ciclos que se deben vivir de manera consciente, que al terminar esos ciclos pues empezamos de nuevo a darle información a nuestra mente y a nuestra realidad y a nuestra experimentación de acuerdo a lo que no aprendimos en los primeros ciclos de vida. Muy bien. ¿Por qué son tan importantes los ciclos de la vida, valga la redundancia, en nuestra vida? Claro que sí, David. Mira, cuando tenemos la información clara de qué etapa estamos viviendo, en qué ciclo estamos, qué está desarrollando mi ser en esta etapa, en este cuerpo, entonces yo voy a estar más consciente de mí, voy a actuar con mayor conciencia, voy a tener las ideas claras de cómo debo vivir, enfocada a qué situación y a qué aprendizajes en mi vida. No es lo mismo la información de los primeros 7 años a los cuartos 7 años, claro, ¿cierto? Claro. Y de acuerdo a yo tener esa información clara en mi vida, voy a poder desenvolverme primero con libertad, que es básica para la mente del ser humano, y segundo, con la claridad desde mi propia experimentación de romper los paradigmas que tengo en mi mente y esos códigos que se me han implantado, que yo me he implantado, para vivir de acuerdo a realidades de afuera y empezar a vivir mi propia realidad. ¿Cómo poder evitar, porque como hablamos de ciclos, en el modo de hablar de ciclos tenemos que hablar de cambios, de transformaciones, de nuestro diario vivir, de nuestros gustos, de nuestro cuerpo físico? O sea, que quiere decir que generalmente nos cambia todo. Pero, ¿cómo podemos nosotros, digamos, prepararnos, por ejemplo, para esos cambios? Porque yo me imagino que en algunas situaciones podrían ser incluso muy traumáticos. Sí, David, sobre todo cuando no se tiene conciencia de eso. Sí. Mira, nos encontramos con una realidad afuera, a veces un poco triste, a veces un poco movedora, y es que muchas personas andan la vida sin conciencia, están por la vida simplemente con el único sentido de el trabajo y el tener materialmente, y no se están dando la posibilidad de integrar información dentro de su ser y de vivir la información que su ser les tiene guardadas, porque es que todo está dentro de cada uno.
Cuando vivimos de esa forma acelerada en la vida, cuando vivimos en ese corre-corre del día a día, no nos damos a la oportunidad de reconocer en qué etapa estoy viviendo, qué información me trae cada etapa para mi sabiduría interior, para mi propio despertar y mi propia conciencia. Entonces, claro, cuando yo estoy desde el afuera, cualquier cambio inmediatamente me mueve toda mi personalidad, me mueve desde mis emociones, me mueve desde la angustia, desde la tristeza, desde la falta de la aceptación. Y recordemos que cuando hay resistencia es cuando nuestro cuerpo empieza a hacer movimientos desde la somatización física y aparecen los síntomas. Entonces, claro, cuando estamos desde afuera, dormidos, concentrados en algo diferente y no le damos prioridad a nuestro ser, estos cambios van a ser siempre traumáticos para muchas personas. A eso iba. Era una de las preguntas que yo tenía. ¿Qué tan cierto es que en un cambio de ciclo mi vida se pueda, por ejemplo, digámoslo así, sí, se pueda transformar, por decir algo, de blanco a oscuro o viceversa? Claro que sí. Se puede dar de acuerdo al nivel de conciencia que presente yo al momento en que ese ciclo se termine. Es decir, pongamos el primer ciclo y empecemos a hablar de ellos de una vez. Claro. Es el ciclo de los 0 a los 7 años. Perfecto. Estamos hablando, recordemos, de ciclos dentro de este cuerpo físico. Sí, total. Porque también podemos estar hablando de ciclos que son por fuera del cuerpo y en esos incluiríamos el ciclo de los 7 años antes de mi gestación. Pero eso podríamos hablarlo, porque eso está muy interesante también. Pero entonces, ¿qué orden le vamos a dar? Bueno, ¿hablamos de los físicos? Lo que pasa es que hablamos de los físicos, pero porque es importante meter esta otra partecita, sobre todo de este ciclo 0, pongámoslo el ciclo 0, antes de encarnar en el cuerpo. Porque bien. En este ciclo, en el que mi energía ya está dispuesta a encarnarse en el cuerpo de mi madre para formar este nuevo ser, ocurre una cantidad de transformaciones y de guardado de la energía que viene propiamente de mi madre a nivel emocional y a nivel mental. Recordemos que los niños cuando nacen ya vienen con una programación y es una programación basada en la información que vive la madre durante el periodo de gestación y antes de gestarse ese embarazo, ¿cierto? Entonces sería como el ciclo 0, ¿cierto? Muy bien. Ahora viene esa primera etapa dentro del cuerpo físico, es la etapa, el ciclo de los 0 a los 7 años. Hemos hablado mucho que es la etapa que corresponde a la madre. Sí. ¿Por qué a la madre? Porque es un niño inocente, con una mente, pudiéramos decir que pura dentro de esta realidad física, que va a empezar a guardarse con la información que le entrega la madre. Y siempre va a ser esa etapa de los 0 a los 7 años, niño, niña, madre. Sí, siempre, independientemente del sexo del cuerpo, sea niño, sea niña, sea madre, es la madre. Entonces, ahora hay que tener en cuenta qué información tiene la madre, porque toda la información que tenga la madre es lo que va a formar a este niño para la vida en cuanto al amor y la armonía, que es el rol de la mujer. Entonces ahí empezamos a aplicar también el juego de los roles, ¿cierto? Entonces, si tenemos una madre que antes de ser madre se compenetra con ella como mujer y vive una capacidad de expresión sana para su vida y para su cuerpo y se relaciona sanamente, sin prejuicios, sin angustias, que se permite primero esa experimentación como mujer, porque es que una mujer frustrada es una madre frustrada y es una madre que va a entregar frustración a los hijos. Correcto. Entonces, cuando acompañamos a una mujer a que se desarrolle primero como mujer y luego asuma el rol como madre sin dejar de ser mujer, es un hijo que va a estar sano. Por eso en consulta, desde la bioenergética, por lo menos desde Equilibrio, no vemos la necesidad de acompañar niños en procesos físicos de enfermedades, porque el niño físicamente no se enferma. Correcto. El niño está somatizando la situación emocional y mental que vive la madre. Perfecto. Entonces, una madre frustrada es un niño enfermo. Una madre que se siente asfixiada y ahogada es un niño que vive con problemas respiratorios y con gripes. Una madre que se siente triste es un niño que somatiza con sus pulmones. Una madre llena de ira es un niño que somatiza con su hígado y con sus procesos digestivos. Una madre que a su vez tiene conflictos con su madre que no ha solucionado es un niño que tiene conflictos con su alimentación. Entonces mira que es una cantidad de sintomatologías que se despliegan de ahí cuando estoy recibiendo precisamente esa información que voy a guardar en mi inconsciente desde el rol de madre. Y le faltó uno que lo aprendí de usted misma, muy común en los niños. Cuando el niño tiene fiebre es
Rabia de la madre. Oiga, uno bien importante. Todos los procesos infecciosos que casi siempre detonan en fiebres son muchas rabias guardadas de la madre. Oiga, qué cosa tan tremenda. Entonces, claro, es muy bonito porque cuando las madres empiezan a ir a consulta, me llevan, es que yo tengo un niño muy enfermo, y yo no me traigas el niño, ven tú. Y cuando se dan esa posibilidad y empiezan a sanar su estilo de vida, empiezan a transformar su realidad a algo diferente, empiezan a sanar sus relaciones con su padre, con su madre, con su compañero, el niño empieza a estar sano. Un ejemplo muy vivo, por ejemplo, a mí me encanta hablar de mi propio proceso. Sí, es claro. Emanuel, por ejemplo. Sí. Emanuel tenía procesos infecciosos cuando estaba bebé muy fuertes desde sus adenoides y empezando a analizar mi proceso, eran muchas rabias que yo tenía guardadas desde mis procesos de la sexualidad, porque además la nariz es sexual. Entonces, empezar a ser conscientes de qué es eso permite que el niño se sane de una forma satisfactoria. Cuando yo empecé a hacer mis procesos, que fue aproximadamente hasta los 3 años, Emanuel nunca más volvió a sufrir de adenoides. Entonces, mira que es algo real, es algo que se ve y que los niños lo somatizan cuando estamos tranquilas y felices, o lo somatizan cuando estamos distorsionadas desde nuestra energía y no estamos en esa paz mental. Imagínese usted pues ahí el problemita tan tremendo que tenemos. No, bueno, problemita no. Lo importante es que estamos invitando a un buen vivir. Exactamente, a una conciencia clara. Eso, a de la etapa aceptar que muchas estamos viviendo. cosas, a aprender de esas cosas y con mayor razón a superarlas. Claro que sí. ¿Cierto? Claro que sí. Esa es como la idea. Bueno, muy bien. Bueno, Juliet, vamos en esa etapa de los 0 a los 7 años. ¿Qué Exacto. continúa? Continúa entonces la segunda etapa. El segundo ciclo es el ciclo que corresponde al padre. Sí. Y tiene que ver con la edad biológica entre los 7 a los 14 años. Perfecto. Entonces, si la madre se entregó de darme ese fortalecimiento de mí mismo y esa seguridad de mí mismo desde mi amor propio, Sí. y me da la capacidad de experimentar la vida desde mi propio sentir, el padre me entrega la libertad para vivir esa vida que mamá me entregó. Es el padre el que me afianza en la confianza de mí mismo. Es el padre el que me entrega la información de sabiduría, porque recordemos que como la madre es amor y armonía, el hombre es equilibrio y sabiduría. Correcto. Entonces es el hombre, el padre, el que me entrega esa información. Ahora está muy de moda, afortunada o desafortunadamente, el padre ausente. ¿Qué pasa entonces con estos chicos que crecen sin la memoria de un padre, sin la presencia de un padre? Y no necesariamente tiene que ser un padre biológico. Podemos tomar un referente como que es el abuelo. El hecho es que sea una personalidad masculina la que me acompaña en este proceso. Cuando esta personalidad masculina no está presente, entonces se genera un vacío de padre. Y ahí es cuando en nuestra adultez, primero, para nosotros crece siendo normal desarrollar un hogar solo con la presencia femenina, ¿cierto? Entonces, lo más seguro es que ese hombre salga en su vida adulta a replicar que el hogar no tiene que estar un hombre. Entonces, tenga hijos y tenga hijos y tenga hijos por fuera, sin importar que el padre esté presente para esos hijos. Oiga, qué Se tan puede dar tremendo ese es. caso, o se puede dar el caso de esa ausencia de la solidez y la fuerza en mí mismo, y es un hombre que va a crecer desvalorizado, es un hombre que fácilmente cualquier mujer lo va a acostar, así literal, es un hombre que fácilmente no va a tener la posibilidad de escoger por sí mismo, sino que va a pasarse la vida necesitando la atención y la aprobación de otros hombres, buscando ese padre afuera. Bueno, sin necesidad que se me inspire mucho, porque yo sé que son temas muy amplios, simplemente una pregunta. Por ejemplo, hablamos del ciclo mamá, hablamos del ciclo papá. En ese proceso antes de nacer, tiene que ver también un poco cuando los niños nacen por cesárea y no en un parto normal. En ese proyecto, en eso tiene que ver más el proyecto sentido o sentido de vida. Y son los traumas que yo desarrollo en mi adultez. Esto se puede corregir o se puede desarrollar más en la primera etapa con la madre, porque pues es la mujer la que da la salida a este mundo, a ese nuevo cuerpo. Entonces esa etapa se desarrolla más con la madre. Claro que si no se logra hacer ese proceso de afianzamiento de ese momento traumático de la vida con la mamá, pues se traspasa al padre. Y si el padre no logra comprender esa realidad y sanarla con el hijo, pues ya lo vivirá él independientemente y tendrá que asumir los procesos traumáticos que tenga en su mente en cuanto a ese proceso. Mejor dicho, esta vida es más compleja que mejor hay que aprender a vivir. Hay que aprender a vivir. Definitivamente hay que aprender a vivir. Bueno, nosotros vamos a ir a unos pequeños cortos comerciales y ya regresamos.